Yo no soy de las personas que anda contando estas cosas porque sí. No me gusta que la gente me vea raro, ni que piensen que estoy loco o que exagero. Pero hay cosas que uno carga solo por demasiado tiempo y en algún momento necesitan salir, aunque sea para que alguien más las escuche y uno sienta que no está completamente solo con ellas. Esto que les voy a contar pasó hace algunos años, en una zona de la sierra que no voy a nombrar con exactitud, porque todavía tengo familia allá y no quiero meterlos en nada. Lo que sí les digo es que sierra de verdad, de esa donde en diciembre el frío te cala los huesos aunque traigas 3 chamarras, donde la neblina a veces no se levanta en todo el día, donde los caminos de terracería se ponen imposibles en lluvias y uno puede quedarse enterrado en el lodo a mitad de la nada sin que nadie pase en horas. Es un lugar bonito, no lo voy a negar, pero es un lugar que tiene su carácter, su manera de ser. Y los que crecimos ahí aprendemos desde chicos que el monte no es simplemente árboles y animales. El monte es otra cosa, tiene memoria, tiene humor y a veces cuando algo o alguien lo perturba demasiado, reacciona. Yo hacía fletes en esa época, tenía mi camioneta y llevaba mercancía a comunidades que quedaban dentro de la sierra. Me la sabía toda. En esos caminos conocía cada curva, cada barranca, cada árbol que servía de referencia cuando uno se desorientaba. Llevaba años haciéndolo y nunca me había pasado nada que no tuviera explicación. Hasta que llegó el muchacho. La primera vez que lo vi fue en la tienda de abarrotes donde yo siempre paraba antes de mis rutas. Entró pidiendo agua y unas galletas y preguntó si alguien conocía bien la zona porque necesitaba orientación para llegar a cierta parte del cerro. Traía una mochila enorme, botas de campo, una red de esas que usan los biólogos y esa cara de entusiasmo que tienen los que todavía no saben bien en dónde están parados. Era joven, muy joven, flaco, con lentes, con las manos de alguien que pasa más tiempo leyendo que trabajando con ellas. Me presenté, le dije que yo conocía bien la sierra y que podía orientarlo. Me explicó que era estudiante de biología, que venía de una universidad del centro del país y que estaba haciendo trabajo de campo, documentando reptiles y anfibios de alta montaña. Me contó que había registros históricos de una especie de rana que supuestamente habitaba en esa región, pero que nadie había podido confirmar en décadas, que algunos investigadores la daban por extinta, pero que él tenía razones para creer que todavía existía, escondida en algún rincón húmedo de la sierra. Me cayó bien el chamaco, tenía esa cosa de los que de verdad aman lo que hacen, que les brillan los ojos cuando hablan del tema. Le expliqué que veredas eran transitables, le advertí que en temporada de niebla era muy fácil desorientarse y que había partes del cerro donde la señal del celular desaparecía por completo. Le dije también, y esto lo digo siempre que alguien de fuera se mete en el monte, que tuviera cuidado con subir a ciertas zonas cuando estuviera oscureciendo. No porque hay animales peligrosos, sino porque hay lugares que de noche se sienten distintos, pesados, como si el aire cambiara. Él sonrió, agradeció los consejos y se fue. Lo volví a ver 3 días después. Llegó a la tienda con cara de no haber dormido bien, pero con una sonrisa enorme. Dijo que había encontrado cosas increíbles, que había grabado especies que no estaban en los registros recientes. Estaba emocionado, hablaba rápido, pero luego, en un momento bajó la voz. Me contó que el segundo día, mientras subía hacia la parte más alta de uno de los cerros, había llegado a una zona donde la vegetación cambiaba, se ponía más densa, más oscura, aunque era pleno mediodía y el sol pegaba fuerte en el resto del monte. Me dijo que la temperatura bajó de golpe en cuanto cruzó cierto punto, como si hubiera entrado a un cuarto con aire acondicionado, que los sonidos del bosque
los pájaros, los insectos, todo ese ruido de fondo que uno da por hecho en el monte, de repente se apagó por completo. Me dijo que no había ninguna estructura visible, ninguna señal obvia de que algo estuviera ahí, pero que el suelo estaba diferente. Había zonas donde la tierra estaba removida, en patrones que no parecían naturales, círculos, no perfectos pero casi, y en el centro de uno de esos círculos había un árbol, que él describió como enfermo de una manera extraña, las ramas retorcidas hacia adentro, la corteza de un color oscuro, casi negro, y sin una sola hoja, aunque todos los árboles a su alrededor estaban llenos de follaje. Luego me dijo algo que en el momento no supe bien cómo tomar. Me dijo que mientras estaba ahí, parado viendo ese árbol, tuvo la sensación muy clara, muy física, de que algo lo estaba observando, no un animal, no una persona, algo, una presencia que no tenía forma pero que estaba ahí, en ese claro mirándolo. Dijo que se fue rápido, que casi corrió de regreso al camino. Le pregunté en qué parte del cerro había sido eso. Describió la ruta y supe exactamente de dónde estaba hablando. En el pueblo le decimos el lugar callado, aunque en ese nombre nunca lo usamos en voz alta, por alguna razón que nadie explica pero todos respetan. Es una zona a la que la gente de aquí simplemente no va. No hay una historia concreta de por qué, solo hay un entendimiento general, pasado de generación en generación, de que ese pedazo de cerro se deja tranquilo. No le dije nada de eso, no sé por qué, quizá porque no quería sonar como si le estuviera contando leyendas de pueblo, o quizá porque pensé que si le decía algo iba a querer ir de vuelta precisamente por eso. La tercera vez que lo vi estaba diferente. Llegó casi al anochecer, traía la ropa sucia, el pelo revuelto y una expresión que no supe bien cómo leer en ese momento, pero que ahora con el tiempo identifico claramente. Miedo disfrazado de confusión. Me pidió prestado el teléfono porque el suyo se había quedado sin batería. Habló con alguien, creo que con su asesor de la universidad. Lo escuché decir cosas como: no, en serio, necesito que alguien revise esto. Sí tengo las coordenadas, no sé cómo describirlo, no es normal. Cuando colgó me quedé viendo, le pregunté qué había pasado. Tardó en contestar, se quedó un momento mirando hacia la puerta, hacia afuera, como verificando algo. Luego me dijo que había vuelto a la zona del árbol negro, que lo había hecho de día, con todo su equipo, con la intención de documentar el lugar desde un punto de vista científico, que había instalado una cámara de trampa, de esas que se activan con movimiento, y que la había dejado ahí toda la noche. A la mañana siguiente fue a recogerla. La cámara estaba en el suelo, apagada, aunque la batería estaba casi llena. Las imágenes que alcanzó a grabar eran de las primeras horas de la noche, y luego había un corte, nada después de las 11. Pero lo que había en las últimas imágenes antes del corte era lo que lo tenía así. Le pregunté qué había grabado. Se quedó callado un momento, luego sacó su cámara personal y me mostró una foto que había tomado de la pantalla de la cámara trampa. No era de buena calidad, pero se veía suficiente. Se veía el claro del árbol negro, se veía la tierra removida, y entre los árboles del fondo, borrosa pero ahí, había una figura muy alta, más de lo que debería ser una persona normal, delgada de una manera que no correspondía a ningún animal de la región, y estaba parada mirando directo a la cámara, aunque era de noche y no había forma de que viera la cámara, a menos de que supiera exactamente dónde estaba. No me dijo nada más sobre eso. Yo tampoco pregunté. Antes de salir volteó y me preguntó si había alguna historia en el pueblo sobre esa parte del cerro, alguna leyenda, algo que la gente dijera. Yo debí haberle dicho que sí, debí haberle contado lo que se sabe, aunque sea a medias, sobre ese lugar.
que desde siempre los viejos del pueblo dicen que en esa parte del monte hay algo que se despertó hace mucho tiempo, que nadie sabe exactamente cuándo ni por qué, y que lo que se despertó no es exactamente malo, pero tampoco es neutral, que reacciona cuando algo lo altera, cuando alguien llega a su territorio y empieza a hurgar y documentar y a perturbar el equilibrio de ese espacio, que lleva quién sabe cuántas décadas quieto. Pero no le dije nada. Le dije que no conocía ninguna historia. Me miró un segundo, asintió y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Pasaron 4 días. Yo seguí con mis rutas, diciéndome que el muchacho ya se había ido, que había regresado a su universidad, que todo estaba bien. A veces uno se convence de lo que quiere creer porque es más fácil. Fue una señora que vive cerca del cerro quien me dijo primero que algo andaba mal. Me dijo que desde hacía 3 noches se escuchaban cosas extrañas viniendo del monte, no animales, no viento, algo que ella describió como un sonido que no era exactamente un sonido, sino más bien una vibración, algo que uno no escucha con los oídos, sino que sentía en el pecho, como cuando pasa un tráiler pesado por la calle y uno percibe antes de escucharlo. Me dijo también que su perro, que tenía años viviendo ahí y que nunca le había sacado miedo a nada del monte, llevaba esas mismas noches sin dormir, parado en la entrada de la casa, mirando hacia el cerro, sin ladrar, solo mirando. Al 5.º día encontraron al muchacho. Lo hallaron unos hombres que subieron temprano a trabajar en sus parcelas. Estaba en la orilla del camino, sentado contra un árbol, como si se hubiera recargado a descansar, vivo, pero apenas. No respondía bien, miraba sin ver, no reconocía a nadie, no podía decir su nombre. Lo bajaron cargando porque cuando intentaron que caminara solo, se iba de lado, como si no entendiera dónde estaba el suelo. Lo llevaron al centro de salud. El médico que lo atendió dijo que físicamente no tenía nada grave, deshidratación, algo de hipotermia, pero su estado mental era lo que preocupaba. No hablaba, no reaccionaba, tenía los ojos abiertos, pero era como si no hubiera nadie adentro. Su mochila estaba a unos metros de él, sus cosas personales, su ropa, su equipo básico, todo ahí, pero sus libretas de notas habían sido arrancadas hoja por hoja y estaban esparcidas alrededor de él en el suelo, no rotas, solo quemadas, arrancadas con cuidado y colocadas como si alguien las hubiera ordenado. Su cámara estaba ahí también, pero cuando la revisaron, todas las imágenes habían sido borradas, no formateada, no dañada. Las imágenes simplemente no estaban, como si nunca hubieran existido. Y su cámara trampa, la que había dejado instalada en el claro, nunca apareció. Una de las personas que lo encontró, un hombre de unos 50 años que no es de los que exageran ni de los que inventan, me contó algo más, algo que no quedó en ningún reporte oficial, porque esas cosas nunca quedan. Me dijo que cuando se acercaron al muchacho y lo movieron para ver cómo estaba, vieron que tenía algo en la mano, apretado entre los dedos, como si lo hubiera agarrado con fuerza. Era una hoja de su libreta, una sola, que de alguna manera no había sido arrancada como las demás. Tenía algo escrito, con letra apuntada, temblorosa, como de alguien que escribió con urgencia o con mucho frío. La rana sí existe, no estaba sola. Semanas después me llegó la noticia de que el muchacho había salido del hospital, que físicamente estaba bien, pero que no recordaba nada de sus últimos días en la sierra. El médico lo había mandado con un especialista porque había cosas en su comportamiento que no cuadraban. No dormía. Cuando dormía, gritaba y decía en los momentos en que sí hablaba que sentía que algo lo había visto desde adentro, que no había manera de explicarlo,
Mejor que eso, que algo lo había visto desde adentro. No supe más de él después de eso, pero sí sé lo que pasó en el pueblo en los meses que siguieron. La señora de la milpa dijo que durante casi 2 meses siguió escuchando esa vibración de noche, que sus gallinas dejaron de poner, que uno de sus borregos apareció muerto sin razón aparente, sin heridas, sin señales de enfermedad, simplemente muerto, con los ojos abiertos mirando hacia el cerro. Un leñador que trabajaba en la zona dijo que una tarde llegó sin querer cerca del lugar callado, que no entró, que se quedó en la orilla, pero que desde ahí vio que el árbol negro, el que en el muchacho había descrito sin hojas, ahora tenía hojas de un verde muy oscuro, casi negro, y que alrededor de él habían brotado otras plantas que él no reconocía, que no eran las que crecen normalmente en esa sierra, como si el lugar hubiera cobrado vida, o como si algo que estaba dormido se hubiera despertado de verdad y ya no hubiera intención de volver a dormirse. Yo cambié mis rutas después de todo eso. Hay partes del cerro por las que ya no paso. Si algún flete me lleva hacia esa zona, le digo al patrón que mi camioneta no jala bien en ese camino, que mande a otro. Él no pregunta, él sabe. Y en las mañanas, cuando paso relativamente cerca y hay neblina, que he seguido porque la sierra casi siempre amanece con neblina, a veces creo ver algo entre los árboles, una sombra que no corresponde a ningún tronco, una forma que desaparece cuando uno la mira directo, pero que está ahí en la orilla de la vista. No me detengo a ver bien. Hay cosas en el monte que llevan mucho tiempo quietas, que llevan mucho tiempo en un equilibrio que uno no entiende pero que funciona. Y cuando alguien llega con sus equipos y sus libretas y su entusiasmo a documentar y a medir, a registrar, ese equilibrio se rompe y lo que estaba del otro lado del equilibrio se cuela. No digo que el muchacho haya hecho algo malo, él no sabía. Vino a buscar una rana y encontró algo que llevaba décadas, quizás siglos, sin que nadie lo perturbara, algo muy viejo y muy quieto que de repente sintió que alguien lo estaba mirando y que decidió mirar de vuelta. El monte no es malo, tampoco es bueno, es antiguo, y lo antiguo tiene sus propias reglas que no están escritas en ningún lado y que uno aprende, si es que aprende a fuerzas, de ver lo que le pasa a quien no la respeta. Eso es todo lo que tengo que decir, aunque hay noches cuando el viento baja del cerro y pasa por las ventanas con ese sonido que tienen los vientos de sierra, que pienso que en la nota, en lo que escribió el muchacho con esa letra temblorosa antes de que algo lo dejara sin memoria y sin voz. La rana sí existe, no estaba sola, y me pregunto qué era lo otro que estaba ahí, con la rana en ese claro oscuro, entre los árboles sin sonido, debajo del árbol negro. Me pregunto si sigue ahí, me pregunto si sigue despierto.